Me gustaría agradecer a los organizadores de este interesantísimo congreso de la Provincia Nacional de los Síndromes de El Hernando la invitación para moderar esta última mesa redonda. También quiero agradecerles a ustedes y felicitarles por el mérito que tienen estar aquí un sábado a esta hora, pero creo que la ocasión y el tema lo merecen. Permítanme en primer lugar que me presente. Mi nombre es Manuel Pérez Fernández, soy presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y se preguntarán ustedes que qué hace el presidente del Farmacéutico de Sevilla o un farmacéutico en estos temas. Bueno, quiero decirles que llevo mucho tiempo trabajando en enfermedades raras, concretamente desde el año 1997, que ayudamos a la creación de la Federación Española de Enfermedades Raras, a mi buen amigo Moisés Abascal, que fue el primer presidente de la Federación Española, que se creó en Sevilla hasta el año 2006, se trasladó a Madrid, y que también presido una fundación que se llama Fundación MEWE, Medicamentos Huérfanos en Enfermedades Raras. Para lo mío, la enfermedad rara es una vocación y además es algo que forma parte de mí, no podía estar sin tratar estos temas, ¿no? Y aquí me tienen ustedes esta tarde de sábado, que he llegado muy tarde porque esta mañana también he tenido gasto en Sevilla, pero uno en temas de enfermedades raras no sabe decir que no, y me dijeron que moderaba una mesa a las 4:30 en Málaga y dije, pues sin problema, termino a la 1:30 en Sevilla, cojo el coche, me tomo algo en la venta La Hiedra, me acuerdo de mi padre que paraba allí siempre cuando veníamos a Málaga desde Sevilla y entonces, bueno, pues me acuerdo de mi padre para la venta La Hiedra, tomar una cosa rápida y aquí estoy con todos ustedes. Y además estoy encantado de estar con todos ustedes porque es un tema que, como digo, me encanta. Y vamos mal de tiempo, por lo tanto no voy a extenderme más en la presentación. En primer lugar va a intervenir don Rafael Camino, está a mi izquierda. Don Rafael Camino es un viejo conocido, no por edad de él, tampoco por la mía, sino por el tiempo que hace que nos conocemos. Un viejo conocido y un gran profesional. Él en este momento es el director del Plan Andaluz para la Atención de Personas con Enfermedades Raras. Es neuropediatra, jefe de sección de neuropediatría en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y pertenece a distintas sociedades españolas. Es una persona muy trabajadora, se preocupa muchísimo por sus pacientes y, como digo, lo conozco desde hace mucho tiempo. Dirige el Plan Andaluz de Enfermedades Raras y siempre le hago la misma pregunta: ¿cuándo va a salir el segundo plan? Porque primero fue 8-12. Pero siempre me responde lo mismo: no te preocupes que seguimos trabajando aunque no hayamos hecho la siguiente edición del 8. Y le pregunto eso siempre porque en la edición de 2008, en este primer plan andaluz, que además fue el primer plan que hubo en España sobre enfermedades raras, pues colaboramos muy activamente. Y me acompaña también a mi derecha don José Antonio Olmo, que es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Física y Rehabilitación y máster en Valoración de Discapacidad y de Daño Corporal. Ya imaginen ustedes a qué se dedica. Pertenece a la Sociedad Española de Rehabilitación y es el director del segundo plan de mejora de los centros de valoración y orientación. Creo que son dos personas de una gran preparación para abordar los temas que tenemos sobre la mesa y que nos ha encargado la organización en un título general que se llama Actualidad en Enfermedades Raras y Tratamientos en Andalucía. Así que, Rafa. Buenas tardes. Tengo que decir dos agradecimientos, o tres, y una disculpa. El agradecimiento, en primer lugar, a la asociación por haber tenido la amabilidad de invitarme, muy especialmente a Magdalena. Un agradecimiento a todos ustedes que están aquí, las horas que son, ya se ha dicho, y también a Manuel por esta amable presentación, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir, y si no reviento, es que yo soy el director del Plan Andaluz de Enfermedades Raras y ya me han dicho en varias ocasiones que el síndrome de Ehlers-Danlos no es una enfermedad rara. Pero, en cualquier caso, yo ese aspecto lo voy a omitir porque, como aparecerá en la segunda o la tercera diapositiva, pues verán que comparte muchas de las características de las enfermedades raras. ¿Por qué? La enfermedad rara se define por la prevalencia, es decir, cuántas personas hay afectadas en un momento dado. Y se dice que es cuando tienen menos de 1 por 2.000 habitantes. Son enfermedades poco frecuentes, son enfermedades minoritarias, ¿no?
realmente hablamos de muchas enfermedades, no se sabe cuántas, hay gente que dice 6.000, gente que dice 8.000, esos somos los andaluces, pero podemos redondear en 7.000. ¿Qué ocurre? Que si son pocos, pero son muchas enfermedades, pues afecta a una población importante. No sabemos cuántas, se suele decir del 5 al 8%, significaría, como ven ahí, 3 millones en toda España o 500.000 en Andalucía. Estas son las características que yo creo que se pueden ser muy reconocibles también en este grupo de enfermedades síndrome de Ehlers-Danlos y con la genopatía. Son enfermedades heterogéneas, de alta complejidad, etiológica, diagnóstica y evolutiva. Muchas tienen origen genético. Aquí se ha dicho que no hay genes, realmente hay genes reconocidos, al menos dentro de los distintos grupos que se habla de síndrome de Ehlers-Danlos. Sin duda son enfermedades que son crónicas y que son discapacitantes, eso es básico. No solamente en la prevalencia, es también que impacte en la persona que la padece y en la familia. Conlleva una carga importante de enfermedad, limitan la calidad de vida y existen escasos tratamientos, no solamente curativos, que prácticamente no hay, sino tampoco paliativos. Perdón. A ver. Este autoque pediátrico, puesto que yo soy pediatra, me dedico a la neurología infantil, entonces como decimos que un porcentaje alto, 80%, son genéticas, pues 2/3 de estas enfermedades se presentan antes de los 2 años, o sea que los pediatras estamos acostumbrados a ver enfermedades raras y se le atribuye, y eso es muy importante, el 35% de muertes en menores de 1 año y el 10% de 1 a 5 años, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando realmente de un problema grande, ¿no? A pesar de ser enfermedades cogidas por una poco prevalentes. Y por eso han aparecido planes y estrategias. Como se ha dicho, el primer plan a nivel de comunidades fue el andaluz en 2008 y al año siguiente, en el 2009, se publicó la estrategia nacional de enfermedades raras. Y, lógicamente, pues todas las comunidades autónomas participamos dentro de esta estrategia. Hay diferentes comités, un comité técnico, un comité institucional, y todos a una intentando trabajar por estas enfermedades raras. El Plan Andaluz de Enfermedades Raras, que utilizamos las siglas PAPER, es un plan de salud. Planes de salud en Andalucía, pues hay plan de tabaquismo, de ictus, de obesidad, de crónico. Bueno, pues realmente no sé si son 18 o 20 los que hay, ¿no? Y lo que se intenta, pues, mejorar la respuesta que tienen las personas afectadas cuando se empiezan a trabajar en alguno de estos planes, ¿no? En concreto, en el PAPER, el objetivo general es asegurar una adecuada planificación y gestión de los recursos sanitarios destinados a atender a estas personas afectadas con enfermedades raras, intentando que sea de calidad, que sea accesible y que sea en términos de equidad. 5 objetivos específicos son los que contemplan este plan. El primero es aumentar el conocimiento de la epidemiología. Queremos saber dónde están los pacientes, dónde están y quiénes son. Eso sería fundamentalmente a través de registros. El segundo es mejorar el acceso de las personas afectadas a una atención y cuidado seguro y de calidad. Podemos decir que es lo del día a día, cómo se le aborda en el día a día de estas personas. En tercer lugar, tiene que ver con algo básico. Tenemos que intentar formar a los profesionales y mejorar en la investigación. Ese sería el tercer objetivo específico. El cuarto tiene que ver con desarrollar información actualizada sobre enfermedades raras de interés para las personas afectadas, para los profesionales y, podemos decir que en general, para toda la sociedad. Y, por último, reconocer esta especificidad de las enfermedades raras. Y yo creo que simplemente con la publicación del plan y con el trabajo que hacemos día a día, pues de alguna manera se está reconociendo esta especificidad. Voy a comentar algunos detalles de cada uno de estos apartados y voy a pasar rápido y voy a obviar algunos porque vamos corto de tiempo. La disculpa que no me he acordado, que no lo dije antes, es que a las 6 me está esperando el transfer para coger el tren. Bien, el conocimiento epidemiológico tiene que ver con los registros. Todas las asociaciones de pacientes están muy interesadas en los registros. Nosotros tenemos un registro andaluz de enfermedades raras. Durante varios años trabajamos en un proyecto muy interesante a nivel nacional, que era el proyecto Speyer-Dier, era un trabajo de investigación, y que ha sido la base del registro estatal de enfermedades raras, un registro que se publicó en decreto en el año 2015 y que está ahora mismo en todas las comunidades con las asociaciones, como es lógico, trabajando. No me voy a entrar en el registro andaluz de Andalucía, que se creó en el 2010,
Ha sido realmente un trabajo complejo, pero sí que quiero destacar que desde hace un par de años disponemos de una base poblacional de salud que va a ser una herramienta excelente para conocer mejor dónde están nuestros pacientes con enfermedades raras, porque utiliza técnicas de Big Data y realmente nos está dando unos resultados excelentes. De hecho, que eso lo tengo puesto al final, pero ya saben, o si no se los digo yo, se lo adelanto, que hemos tenido una reunión con los miembros de la asociación, con la presidenta y con otros miembros de la asociación de síndrome de Ehlers-Danlos, y podremos preguntar a los responsables de esta base poblacional para acercarnos un poco a los diagnósticos que tenemos en Andalucía. Es un proyecto muy interesante fundamentalmente porque han participado todas las comunidades, el Ministerio de Sanidad, el Centro CREER, que no sé si lo conocen en Hamburgo, que es un centro para aspectos sociosanitarios, sociedades médicas, redes de investigación, FEDER y su fundación, farmacéutica, biotecnológica, en definitiva, prácticamente todos los agentes que intervienen en este mundo de las enfermedades raras, ¿no? Bueno, nosotros participamos activamente en el Spain RDR, y este es el decreto que se publicó, la imagen del decreto que se publicó en el 2015. Este es un trabajo muy arduo y no se va a tener resultados de hoy para mañana. Se han creado 3 subgrupos de trabajo, uno que es para saber qué enfermedades se priorizan. Hemos dicho que hay 7.000 enfermedades, pues ahora mismo se están trabajando en 10 enfermedades. Y la que se acerca un poco al síndrome de Ehlers-Danlos es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una de las 10 que se eligió por todo el grupo que trabaja en la priorización de enfermedades para empezar a moverse. Porque también hay que normalizar la información. Tiene que haber una información que llegue de la misma forma al Ministerio de todas las comunidades autónomas, porque antes cada uno lo hacía de una manera. Luego hay que normalizarla. Y por otro lado también hay que decir cómo se accede a esa información, cuáles son, quién puede entrar, cómo va a entrar. Entonces, para eso está el tercer grupo, que es de acceso a la información. El segundo objetivo específico tiene que ver, como decía, con la atención del día a día. Y en esto quiero destacar algo muy importante, que aunque no haya una unidad de referencia, por ejemplo, ahora mismo, a lo mejor lo hay en un futuro, de síndrome de Ehlers-Danlos, las pacientes, las personas afectadas por síndrome de Ehlers-Danlos tienen a su disposición todo el sistema sanitario público andaluz. Y el sistema sanitario público andaluz tiene sus defectos, como es lógico, pero también funciona en muchos aspectos, creo que bastante bien. Tenemos centros que tienen una cartera amplia de servicios, centros de nivel 1 del sistema sanitario. Tenemos centros de referencia para nuestra comunidad y tenemos algunos centros de referencia que ahora os comentaré para el plan, ¿no? Centros de referencia para enfermedades raras. ¿Sabéis los SESUR? No hay SESUR de síndrome de Ehlers-Danlos. Los SESUR son a nivel del Ministerio, son el Ministerio que lo aprueba, pero tener un SESUR en Andalucía, por ejemplo, tenemos ahora mismo 32 SESUR en Andalucía, pues prácticamente todos ellos van a tener alguna relación con alguna enfermedad rara. Y eso es, lógicamente, una garantía de mejor asistencia. Y por otro lado tenemos el derecho a la segunda opinión médica. El mejorar el acceso, ¿en qué se concreta? Pues se concreta, por un lado, que uno piensa que una enfermedad a lo mejor es prevenir, pero por desgracia si decimos que el 80% de las enfermedades son genéticas, pues eso va a ser muy complicado la prevención, pero sí se puede trabajar en la promoción de la salud, por ejemplo, en trabajar en cómo se cuidan las embarazadas, y eso puede tener impacto en ciertas patologías que no son genéticas y que también son raras. Otro lado, se ha hablado aquí mucho del diagnóstico precoz. 7.000 enfermedades. Diagnosticar precozmente una enfermedad rara es muy complicado por una razón muy sencilla, porque la mentalidad del profesional es pensar ante una enfermedad corriente que una enfermedad rara. Si un profesional piensa primero en una enfermedad rara, lo va a hacer mal, porque va a consumir una serie de recursos y va a hacer una serie de itinerarios que va a retrasar a lo mejor una diabetes. Si una persona tiene una diabetes y tú te pones a pensar primero que tiene un síndrome de Wolfram, que es una enfermedad muy rara con diabetes, pues entonces había una disfunción muy grande. Pero hay que mejorar, sin duda, y para nosotros es muy importante. Y hemos tenido muchas reuniones con FEDER y con asociaciones con ese objetivo, de mejorar el diagnóstico. Un ejemplo claro de lo que sería un diagnóstico precoz y que tiene un impacto altísimo es el programa de cribado neonatal, que nuestro plan trabaja y ha trabajado mucho en mejorar este programa. Como no, tenemos que organizarlo mejor y de eso
reuniones que hemos tenido con FEDER y con algunas asociaciones, y lo vamos a ver con la Asociación Síndrome de Ehlers-Danlos, pues tenemos que mejorar cómo son los circuitos, buscando una asistencia integral, continuada y coordinada. Y como no, algunas unidades de referencia pues van a suponer una mejora para la atención de estos pacientes. No voy a entrar, pero el acceso a medicamentos huérfanos y productos sanitarios pues es algo que importa muy mucho a las personas afectadas y a su familia y, como no, al propio plan. Decir que se creó hace un par de años lo que hemos denominado un grupo de apoyo al plan, al PAPER, que partió de un primer núcleo de reuniones que teníamos solo FEDER con el plan. Hemos decidido ampliarlo de manera que tenemos diferentes profesionales de primaria, de hospitalaria, de niños, de adultos, para plantear sobre la mesa los problemas que se ven desde cada uno de las perspectivas que tiene e intentar mejorar. Y muy importante también, se ha hablado aquí que muchos niños o personas con síndrome de Ehlers-Danlos no hay un diagnóstico genético, algunas sí, y la genética puede responder mucho a un porcentaje muy elevado de estas enfermedades, porque estamos diciendo reiteradamente que un 80% son genéticas. Si mejoramos la accesibilidad a los estudios genéticos, vamos a mejorar los diagnósticos. Para ello hay ahora mismo en marcha un plan de medicina personalizada y que se basa sobre todo en tener un secuenciador masivo que se espera, como digo, que va a tener un gran impacto para mejorar el diagnóstico, mejorar los no diagnósticos y hacer más diagnósticos precoces. Voy a pasar las diapositivas que tenía sobre el cribado neonatal porque no me quiero extender en este aspecto y creo que para el auditorio ahora mismo uno de interés. Sí comentar la unidad de referencia, ya he dicho algo de los SESUR y de algunas de las patologías que tenemos unidades de referencia. Son estas. Tenemos una unidad de referencia para fibrosis quística que está ligada a la prueba del talón en Sevilla y en Málaga. Tenemos una de esclerosis hemotrófica que está en Sevilla, una de porfiria que también está en Sevilla y dos de disfonía espasmódica en Cádiz y en Sevilla. Junto con estas unidades de referencia, salvo la disfonía, que ha sido la última, se han creado unas guías asistenciales que se pueden bajar si tienen curiosidad desde la página web de la Junta, que creo que están bastante bien, y no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque se ha hecho entre mucha gente cualificada. Son guías que están adaptadas a nuestro entorno, que están elaboradas por grupos multidisciplinares, sanitarios, trabajadores sociales, todos los que tienen algo que decir sobre esa enfermedad y, como no, con las asociaciones. Se incluyen acciones en estas guías de diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, definen circuitos de derivación de los pacientes, lo que llamamos nosotros itinerarios clínicos. Y eso es muy, muy importante para ayudar a los pacientes y también para disminuir algo que creo que es importante, la variabilidad en cómo se hacen las cosas, para que se hagan las cosas lo mismo en Córdoba que en Almería que en Jaén. También está ahora mismo muy en boga, y esperamos mucho de ellas, lo que se llaman las redes europeas de referencia. Estos son redes virtuales de proveedores de asistencia sanitaria en toda Europa. Su misión es tratar afecciones y enfermedades raras o complejas que requiere un tratamiento muy especializado y, sobre todo, una concentración de conocimiento y recursos. Realmente no es que la persona vaya físicamente a un centro de estos, sino que para estudiar el diagnóstico y el tratamiento hay como un consejo consultivo virtual de expertos. Es el orgullo de que la Agencia de Calidad Andaluza ha sido la que lo ha evaluado, lo ha auditado. Actualmente hay 24 redes y las primeras comenzaron en marzo de 2017, que incluyen 900 unidades de más de 300 hospitales de 26 estados. En Andalucía solamente tenemos 3 centros acreditados. Uno para el cáncer en el Rocío, otra para enfermedades neuromusculares y otra para cáncer pediátrico también en el Rocío y en el Macarena. El tercer aspecto era mejorar la formación y avanzar en la investigación de estas enfermedades. Nosotros, para la formación, tenemos que colaborar con el plan de formación de nuestro sistema sanitario público andaluz, del SAS, y colaboramos sobre todo con Llavante. Las actividades formativas que hemos hecho han sido sobre todo con esta fundación Llavante. Y para nivel de investigación, pues lo que tenemos es que impulsar los proyectos dentro de las enfermedades raras. Hemos hecho actividades sobre todo con el cribado, pero el año pasado hicimos un curso online masivo, eso significa MOOC, de enfermedades raras en el adulto, donde participaron más de 300 profesionales, y ahí se habló también del síndrome de Ehlers-Danlos. Poco, lógicamente, porque se hablaron
de diferentes enfermedades, pero se habló de ello. Y actualmente, empezó hace 2 días, estamos haciendo un curso MOOC de búsqueda de información en enfermedades raras para que las personas interesadas, los profesionales interesados, sepan dónde buscar la información de estas enfermedades y cómo buscarlas. En la formación tenemos retos, queremos mejorar la formación en genética, como digo, el presente y el futuro de nuestros profesionales, y también mejorar la formación a nivel de la atención primaria. Nosotros pensamos que el papel de los médicos de primaria es muy importante porque es la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario y muchas veces lo dejamos un poco olvidados cuando hablamos de enfermedades raras, pero es necesario ayudarle y potenciar su labor. Investigación. De modo general, decir que lo que se investiga ahora en enfermedades raras y los fondos que se ponen para enfermedades raras son mucho más, cada vez más, de los que se ponían hace 10 años o hace 20 años. Siempre son pocos, porque es muy difícil investigar enfermedades raras. Pero sí que cada vez se piensa más en dar fondos competitivos para que se puedan hacer trabajos e investigación sobre enfermedades raras. CIBEREL es una red de enfermedades raras que tiene un gran poder y trabaja muy bien, y también hay plataformas específicas como las que me gustan ahí abajo. Bueno, nuestra consejería lógicamente aporta dinero para estas investigaciones. Insisto, siempre es poco, se necesita más, pero realmente las cantidades podemos decir que no son tampoco despreciables. No voy a entrar en ello. Comentar también que tenemos una iniciativa de terapia avanzada en Andalucía que tiene reconocido prestigio a nivel nacional. Estas terapias pueden ser el futuro para muchas enfermedades raras porque hablamos de terapia celular, génica, de ingeniería de tejidos. Se están implicados muchos hospitales en nuestro sistema, se alcanza la biotecnología fundamental también y se hacen acuerdos con las empresas biotecnológicas, esta IATA, la iniciativa de terapia avanzada. Un detalle solo del biobanco. El biobanco puede ser también muy útil para las enfermedades raras. Saben que el biobanco lo que hace es que acumula y guarda muestras de sangre y tejidos con fines terapéuticos. Y eso puede ser muy útil para los investigadores. Los investigadores demandan muestras de los pacientes o de sus familiares para poder investigar. De hecho, el año pasado asistimos a esta jornada con la colaboración de las asociaciones en la investigación biomédica en Andalucía y se creó un registro andaluz de donantes de muestras para investigación médica, porque las familias y los afectados quieren colaborar, como digo, dando estas muestras para poder investigar. Bueno, también existe, como creo que saben las personas menos que viven en Andalucía, que existe una red de institutos de investigación biomédica de Andalucía. Por ejemplo, en Córdoba tenemos el IBIBI, aquí en Málaga está el IBIMA. Son unos centros que están apostando también mucho en la investigación por enfermedades raras y algo muy importante y que fue muy novedoso, que es tener el investigador al lado del hospital. Los investigadores no tienen los pacientes los tenemos los clínicos. Entonces, el que haya esa relación tan estrecha entre el clínico y la investigación básica que están en estos institutos creo que es algo muy importante. El cuarto objetivo era desarrollar información actualizada. Bueno, aquí simplemente un comentario, decir que tenemos en la web de la Junta de Andalucía hay un apartado especial para las enfermedades raras. La verdad es que creo que tiene bastantes visitas y, bueno, pues si quieren están invitados a entrar en ella a ver qué les parece. Coincidiendo con toda la formación que hemos hecho en cribado, se ha puesto una web que sirvió para la formación, pero que se ha quedado en esta dirección que ve ahí, cribadoneonataldiamante.es, donde hay información para las familias y para los profesionales de toda esta prueba de cribado neonatal, que digo que es algo fundamental. Y también hemos puesto para iOS y para Android una app de este mismo programa de cribado neonatal que se lo pueden bajar si tienen curiosidad por verlo. Acabo con lo más importante, que creo que es para ustedes, la relación con las asociaciones. Nosotros tenemos con FEDER una reunión prácticamente cada 6 meses, aunque nos vemos después en otros foros, nos vemos siempre en el Congreso Internacional que organiza mi amigo don Manuel Pérez, y bueno, pues tenemos reuniones, por decir, periódicas. Lo hemos reunido con muchas asociaciones y siempre intentamos ayudarles en la manera de lo posible. Pongo ahí algunas enfermedades, Arnold-Chiari, Angelman Prader-Willi, 22q11, inmunodeficiencia y, como digo, hace unos días la Asociación de Síndrome de Darlo. Globalmente las asociaciones se interesan mucho por medicamentos huérfanos, por atención temprana y por el estudio conjunto de los itinerarios para cuando no hay diagnóstico, cómo se puede acelerar este diagnóstico. Hace unos cuantos días, o lo mismo hace ya una semana,
nos reunimos con la asociación. Los objetivos que nos proponía la asociación y que nosotros hacemos nuestros es mejorar la asistencia a las personas afectadas y a sus familias, reducir los tiempos diagnósticos, elaborar protocolos diagnósticos terapéuticos y mejorar la formación de los profesionales, impulsando también la investigación. Entonces, los pasos que vamos a dar y que estamos arrancando es que vamos a formar un equipo, se va a crear un equipo multidisciplinar para abordar y valorar todos estos aspectos. Una vez formado el equipo, que tenemos que ver qué tipo de profesional pueden integrarlo y que no es fácil en una enfermedad tan heterogénea y donde no está claro cuál sería el referente clínico líder para todos. Trabajar en una guía asistencial. Muy importante, hay en Orfanet, como saben ustedes muy bien, un protocolo de urgencia para las emergencias vasculares, pero esos protocolos nosotros los tenemos que validar en nuestro sistema sanitario público andaluz y es otro de los objetivos de este grupo. Y, por último, si se cree oportuno, una vez abordados estos aspectos, pues la creación de una unidad multidisciplinar. Siempre, siempre, siempre con el apoyo y contando con la opinión de la asociación. Y creo que con esto he acabado. Muchísimas gracias. Sí, bueno, no sé, yo soy moderador, a las 6 tengo que ir. Y desde luego. Sí. En un principio poníamos profesionales, pero está interesado. Sí. Había gente que estaba interesada. ¿Se refiere a la información de enfermedades raras? Sí, en mi avance. Es que está pensado para los Estaba interesado y le han dicho que no sobre profesionales. Yo creo que hacer la información debería ser más abierto. Sí, pero es que la información que se les prepara a los que hacen el curso es sobre páginas que son páginas profesionales. Son páginas que tienen que ver Orfanet, tienen que ver con términos, como si dijéramos, muy médicos y muy de profesionales sanitarios. Entonces, para búsqueda de información científica, no es para búsqueda de una información general, eso se puede encontrar simplemente en Google o en Google académico, si acaso. Es algo mucho más, es utilizar recursos del sistema sanitario, la biblioteca virtual del sistema andaluz, que es buenísima y que muchos profesionales no lo utilizan o lo utilizan poco porque no están preparados. Preparar herramientas como UpToDate, otro de genética se llama Face2Hate. O sea que hay una serie de herramientas que son útiles para profesionales. En cualquier caso, le tomo la idea y a ver si podemos en alguna ocasión hacer algo que fuera para toda la ciudadanía. ¿Vale? Gracias a usted. Quiero recordar que en FEDER nos dijeron que son en los propios registros de los médicos, es decir, en Iraya, por ejemplo, aquí en Andalucía, donde están los diagnósticos, son los propios sistemas de salud, es el que tiene que tener el registro de esos pacientes. Porque cuando tiene un diagnóstico, claro, el problema es cuando una persona no tiene diagnóstico y se escapa. O cuando la enfermedad no tiene código. A eso es lo que va a ayudar la base poblacional de salud. Porque la base poblacional de salud puede hacer un rastreo, como si dijéramos, no buscando, por ejemplo, el código, por ejemplo, o el CMBD, o el registro de CMBD, sino que se mete en todo el historial, en todo el itinerario que hace una persona. Desde que va a la farmacia, aunque todavía no recoge datos de farmacia, desde que va a la farmacia hasta que ha ido a un ambulatorio o a un centro de salud, o sea, toda la utilización de recursos de tu sistema queda, tú dejas una señal y esa señal se puede recoger en la base poblacional. Lo que ocurre es que después tú eso lo tienes que validar. Tienes que validarlo. Por ejemplo, hay una enfermedad rara que se llama enfermedad de Pompe. Y hay un doctor en Andalucía que se llama Pompeyo. Si tú pones Pompe, te va a salir a lo mejor registro del doctor Pompeyo. Tú tienes que validarlo, tienes que limpiarlo. Pero de todas maneras, ya digo, esta base poblacional de salud nos va a dar yo creo, unos beneficios muy grandes. De hecho, nos permite un acercamiento siempre sin depurarlo. Me refiero, si eso no lo hago yo, eso lo hace una subdirección. Pero si yo estoy trabajando en una asociación, como vamos a empezar, pues sí que puedo pedirle, oye, hazme una aproximación de cuántos síndromes de Leonardo hay en Andalucía. Claro, porque a lo mejor... Lo no diagnosticado no lo puede hacer. Pero hay muchos casos, por ejemplo, que el diagnóstico es hiperlaxitud articular o síndrome de hiperlaxitud articular. Claro. Yo soy de la opinión de que una persona que tiene hiperlaxitud articular, si no tiene síntomas, no va al médico.
va al médico solamente cuando tiene síntomas y entonces tendrá un registro y tendrá un diagnóstico. Sí, en ningún sitio por hiperlasitud articular, pero tú no puedes hacer una búsqueda por hiperlasitud articular, a lo mejor que no es diagnóstico, porque yo soy neuropediatra y a muchos niños más jóvenes que tienen hiperlasitud y la mayoría no tiene síndrome de Renaldo. Porque son niños que son hipotónicos, tienen algo de retraso madurativo, en definitiva. Es un poco complejo, no es fácil. Fíjate que estamos trabajando en el registro estatal con 10 enfermedades. Bueno, poquito a poco ya iremos madurando esto y trabajando. Exactamente, por supuesto, yo tengo la mejor disposición. Muchas gracias a todos. Perdón. Yo he tardado más de 2 años yendo de doctor en doctor, ya diagnosticado, ya he heredado, y hasta que llegué hasta el doctor Cabrera, aquí para mirarme el corazón, nadie cambió que era el trastorno general de la ansiedad, ¿no? O sea, todo el rato eso aparecía en el sistema andaluz de sanidad y tuve que esperar 2 años, o sea, una vez diagnosticado, a que alguien lo escribiera en la central de datos, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo iba a quejarme, bueno, a buscar una incapacidad, ponía el trastorno de la ansiedad. O sea, he tenido que esperar muchos doctores hasta que alguien cambiara que no era un trastorno de, ¿sabes?, de conducta, sino que Sí, era... pues sí, no me ha pasado eso. Teóricamente, en el momento que se tuvo el diagnóstico, con el informe del diagnóstico debería haber acudido a su médico de atención primaria y el médico de atención primaria debería de haber cambiado. Pero lo sabía, estaba informado, sabía la medicación, sabía que veía al doctor Ponce, sabía que iba al reumatólogo, a digestivos, cometería un error por no cambiarlo, efectivamente. O sea, que ese de cabecera normal que debería haberlo cambiado desde un principio. El de cabecera de Andalucía, el que lo debería haber cambiado. Sí, eso yo digo. Porque el informe del reumatólogo, que fuese privado. Es que yo muchas veces me encuentro con la problemática entre médicos privados y la... Miren, yo es que no he trabajado nunca en atención primaria y no le puedo hablar por mi experiencia. Yo le digo que para mí, que trabajo en un medio hospitalario, si viene un niño que ha sido valorado en un entorno privado y en la persona que me merece toda la confianza, nosotros no separamos lo público y lo privado, faltaría más. El privado se hace tanto, en poblacional, se hace a los niños que nacen en la pública como en la privada. O sea, eso es de sentido común. Ahora que haya un profesional que no lo haga, pues no me parece bien, por supuesto. Sí. Y ahí decía, no quiero poner ningún lado que tú tienes en el ángulo. O sea, me encuentro que voy a sitios... Yo le aconsejaría... Aida, perdona, es que pierdes tren. No, pero tengo una carta de hacer, no te preocupes. ¿Qué quiero decir? Que le aconsejaría que fuera adhesión al ciudadano, no sé si, imagino que la sociedad de salud habrá adhesión al ciudadano, y comente usted que necesita que se lo cambie, que ya entenderá la respuesta. Sí. El 80% de las enfermedades raras son genéticas, ¿no? Uno dice 70, otro dice 80, porcentaje siempre pasa eso. ¿Han planteado ustedes crear una supercomputadora de inteligencia artificial que sea capaz de manejar todos esos datos? Hacer una inversión grande en una supercomputadora que sea capaz de manejar esa base de datos tan grande genética, que cuesta manejarla en ordenadores comunes, me imagino. Sí, pero eso se está trabajando todo a nivel en Sevilla. Hay un bioinformático, son bioinformáticos los que trabajan ahí, entonces son expertos en todas estas temas. Sí. Eso sí. No, pero además, justamente trabaja en el Plan Estatal de Medicina Personalizada, trabaja un bioinformático que además no es andaluz, fue fichado, entre comillas, por la Andalucía y que es de reconocido prestigio nacional e internacional. Los bioinformáticos van a tener mucho trabajo en un futuro porque, como ya digo, es que ahí está todo. La genética lo va a lograr muchas cosas. Una pregunta rápida. Ha mencionado usted el registro de donantes de muestras para la investigación biomédica. ¿Cómo se da de alta a una persona en esa listado? Pues mire, son las asociaciones, se firmó con 5 asociaciones y tendría yo que saber si una persona particular con una enfermedad concreta podría hacerlo. Si usted está interesada, le aconsejaría que fuera al nodo local que en cada hospital, en un hospital de cada provincia hay un nodo local de biobanco. Suele ser anatomía patológica. Pregúntele usted, porque no sabía decir, sé que en mi hospital está la anatomía patológica. Y entonces el nodo local le va a informar perfectamente. Perfecto, muchas gracias.
y publica unos baremos a partir de los cuales nosotros documentamos la valoración realizada, siguiendo los criterios que dicta el baremo. El baremo, el Real Decreto, se publicó en el año 2000 y cuando salió publicado pues tenía todavía el nombre de minusvalía. Ese término está obsoleto. En 2009, como es un Real Decreto, es una ley estatal, debe de haber otra ley que modifique la anterior. Pues sacaron un Real Decreto para modificar una serie de cosas, entre ellas el propio nombre, y luego más adelante sacaron otro Real Decreto para modificar un anexo que había de ayuda de tercera persona, que es lo que hoy en día lo haremos de la dependencia. Bueno, voy a hablar un poco de conceptos, ¿vale? Porque hay mucha confusión con los conceptos de dependencia, discapacidad, incapacidad. Son términos diferentes, miden cosas diferentes, ¿vale? Primero, el término deficiencia. Una deficiencia es, como dice ahí, toda pérdida o anormalidad de una estructura o una función, ya sea psicológica, fisiológica o anatómica, ¿vale? El término discapacidad se modificó en ese Real Decreto de 2009 y establece que es la interacción de estas deficiencias con las barreras que hay en la sociedad que impidan la participación plena y efectiva de las personas, ¿vale? De forma que son la severidad de las limitaciones para las actividades el criterio fundamental en los que se va a basar el baremo de discapacidad. Porque la discapacidad es una cosa y la incapacidad es otra. La incapacidad es la incapacidad laboral para el desempeño de un puesto de trabajo. Será diferente según cada persona y según el puesto de trabajo. Y la dependencia lo que valora es el desempeño de la persona, no las capacidades. Y los baremos, como he explicado, son diferentes y lo lleva a cabo perfiles profesionales también diferentes. Bueno, ¿cómo se llega al grado de discapacidad? Para valorar el grado de discapacidad de una persona tenemos que conocer las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Esto lo lleva a cabo el equipo de valoración y orientación de los centros de valoración, ¿vale? Está formado por un médico, un profesional de la medicina, un profesional de la psicología y un profesional del trabajo social. De manera que cuando lo valoran el médico y el psicólogo, si las limitaciones alcanzan al menos un 25%, se le pueden sumar los factores sociales. Los factores sociales puntúan hasta un máximo de 15. De manera que si las limitaciones físico-psíquico-sensoriales es un 25 y tiene 8 puntos de factores sociales, alcanzaría el 33%. ¿Qué es el 33%? Pues el porcentaje a partir del cual en España se le reconoce a las personas con discapacidad, ¿vale? Eso es otra cosa. Se debe de hablar de personas con discapacidad, no de discapacitados, ¿de acuerdo? Bueno, pues este 33% a partir de las limitaciones físico-psíquico-sensoriales y esos factores sociales. Voy a entrar a hablar un poco del baremo. Yo la comunicación la tenía preparada un poco para tanto profesionales como pacientes. En este caso me voy a dedicar más al aspecto para que tengáis conceptos claros de la valoración. Nosotros no somos un centro diagnóstico, por lo tanto nosotros lo que valoramos son las limitaciones que origina cualquier enfermedad o cualquier síndrome. A veces, cuando hay personas afectadas de un síndrome, aunque todavía no se ha llegado a un diagnóstico, pero hay una serie de parámetros objetivos que implican esas lesiones, la persona es valorada, no sabemos cuál es el diagnóstico, pero la persona es valorada, pues que está en estudio y ya hay parámetros objetivos que determinan esas limitaciones, ¿vale? No obstante, ya os digo, debe estar documentado, diagnosticado, tratado y documentado, ¿vale? Es muy importante que la persona lleve a cabo todos los tratamientos que le prescribe su médico. Si una persona rechaza un tratamiento que
La literatura médica establece que es un tratamiento de elección. La norma dice que esa persona, que esa valoración de discapacidad no puede llevarse a cabo. No significa que no tenga unas limitaciones en la actividad, sino que no se pueden determinar, ¿vale? Y lo de documentado es muy importante. Es importante que todas las patologías que una persona alegue esté bien documentada por los profesionales, ¿no? Por los organismos competentes. Los informes médicos, informes psiquiátricos, psicológicos que se aportan pueden ser tanto de sanidad pública como de la actividad privada, ¿vale? Valen las dos cosas. Una cosa muy importante y que es lo que suele chocar mucho, un diagnóstico no es una discapacidad, ¿vale? Eso lo establece el Real Decreto categóricamente. El diagnóstico no es discapacidad, es diferente. Ya he explicado lo que es la discapacidad. Una deficiencia origina unas limitaciones en la actividad y son la severidad de esas limitaciones la que el baremo establece el porcentaje para asignar, ¿vale? Las deficiencias deben de ser permanentes, secuelas establecidas. ¿Qué significa? Pues que no hay posibilidad de recuperación, ¿de acuerdo? Una recuperación razonable, ya sea de restitución o mejoría. Bueno, otra cosa es el tiempo. Para llevar a cabo el acto de la valoración debe haber pasado un tiempo suficiente, que por norma general son 6 meses. Luego, el baremo está dividido en el capítulo primero, que es de normas generales, y luego un capítulo por cada aparato o sistema, empezando por el sistema musculoesquelético, luego el sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, hematopoyético, todos los sistemas. Y luego hay 2 capítulos que es la valoración de los psicólogos de discapacidad intelectual y de trastornos mentales. El tiempo medio es de 6 meses, pero luego hay patologías que a lo mejor establece 1 año o, en el caso del tratamiento de un cáncer paliativo, se puede valorar inicialmente, sin esperar nada. Como he dicho antes, la valoración se lleva a cabo mediante parámetros objetivos que determinan la capacidad de la persona para las actividades de la vida diaria. Y cada capítulo de los aparatos o sistemas, sus criterios los establece en base a unos parámetros objetivos. ¿De acuerdo? Hay una serie de enfermedades que pueden cursar con brotes y en cada aparato o sistema establece los criterios que debe de cumplir esos brotes, la frecuencia, si es necesario un ingreso hospitalario, el número de días al año afectado, en fin, establece unos criterios. El Real Decreto establece cuáles son las actividades de la vida diaria. Y para el Real Decreto las actividades de la vida diaria las dividen en las de autocuidado, que es la capacidad que tenemos las personas pues, de vestirnos, de comer, de estar en la casa evitando los riesgos de caída, el aseo, la higiene personal y otras actividades que ya no son de autocuidado, como puede ser la comunicación, actividades físicas como es la capacidad de levantarse, de trasladarse, de agarrar un objeto, de desplazarlo, la capacidad de sensoriales, ver, oír, funciones manuales de agarrar, sujetar, apretar, la capacidad que podamos tener para usar un transporte público, la función sexual, el sueño y luego actividades sociales y de ocio. ¿Veis? Aquí no está actividad laboral. Nosotros no valoramos la actividad laboral. ¿De acuerdo? Es la incapacidad la que determina eso, la incapacidad para llevar a cabo una actividad laboral. Bueno, los grados de limitaciones en la actividad. Hay 5 grados. Desde el grado 1, donde se considera que la limitación es nula, donde los síntomas, signos y secuelas son mínimas y no justifican unas limitaciones en las actividades de la vida diaria. El grado 2, que es leve, en la que ya hay alguna dificultad para las AVD. El grado 3, moderada, habla ya de limitaciones importantes, siendo independientes en las de autocuidado. El grado 4 grave habla de que las mayorías de las actividades de la vida diaria, la que hemos estado viendo antes, no se pueden llevar a cabo. Incluso ya hay algunas de autocuidado que están afectadas. Y el grado 5, es la muy grave, establece que hay una imposibilidad para todas las actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo?
De manera que los grados de limitación se van a corresponder con unas clases de discapacidad, ¿vale? Unas clases de discapacidad que de forma categórica establecen, son 5 categorías, van de orden de menor a mayor, y hay una excepción que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se piensa que por mínima que sea, siempre va a afectar las AVD, de manera que todas las discapacidades intelectuales que tienen una inteligencia límite, hasta ya, evidentemente, una discapacidad intelectual mucho más severa, el límite ya tiene al menos ese 33% que le va a suponer ser reconocido como persona con discapacidad. Van parejo a los grados que hemos estado viendo, de manera que la clase 1 se correspondería, cuando no hay limitaciones en la actividad, se le asigna una limitación de un 0%, el grado 2 leve, varía entre 1 y un 24, del grado 3 moderado, son las limitaciones, lo que hemos estado hablando antes, cuando ya hay una dificultad importante en la AVD, que sería de 25 a 49, y el grado grave de 50 a 70, cuando hay una afectación importante y además algunas de autocuidado estaban afectadas. Cuando una persona no puede llevar a cabo las AVD, ¿vale? Tiene esa limitación para todas las AVD, se le da la clase máxima, la clase 5, que establece un 75%. Estamos hablando de limitaciones físicos, psíquicos, sensoriales. Aparte, iría la valoración por los factores sociales. Como he dicho, estos son patrones de referencia. Luego hay unos capítulos por cada aparato u órganos que establece qué es lo que se valora. Ayer, esta diapositiva la hice esta noche, después de escuchar, pues el doctor Graham de la primera obra multisistémica, no, omnisistémica, afecta a todo. Yo cuando escuché eso digo, voy a tener que hablar de todo el baremo, desde el principio a fin, todos los capítulos. Eso me llevó en Córdoba 3 días para hablárselo a los forenses, en fin, es muy extenso, los baremos son muy extensos. Yo voy a dar pinceladas de cosas así que se puedan valorar en el set, ¿vale? Sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético hay diferentes formas de valorar. Hay unos criterios por medio de los cuales nosotros podemos llevar a cabo una valoración. Y habla de limitación, ¿vale? Habla de esas limitaciones que puedan ocurrir, habla de lesiones neurológicas que se asocien y habla también de cuando hay cirugías de artroplastia que también pueden valorarse, ¿de acuerdo? El sistema musculoesquelético no habla de luxaciones recidivantes, no lo habla, ¿vale? Vosotros diréis, ¿y por qué? Estos baremos son del año 99, están cogidos de las tablas AMAS americanas y es una traducción y no está contemplada esa realidad, ¿vale? Esta mañana, hablando con uno de vosotros, me comentaron un caso. Yo lo que aconsejo en estas situaciones de cuando hay luxaciones recidivantes continuas, pues que cuando uno esté con su médico, su traumatólogo que lo lleve, le lleve la situación de los episodios que ha tenido de luxación, ¿vale? El problema que tiene, como la cantidad de tiempo que está limitado, que se tiene que estar en cabestrillo, y que en el informe del traumatólogo vengan esos episodios y especifique el traumatólogo si procede o no una cirugía. En el caso de los niños no puede proceder de momento, esperan un poquito más el crecimiento, ¿vale? Yo aconsejo que hagáis eso para intentar de alguna forma, si es posible, una valoración por capítulo 1, porque las tablas AMAS no contemplan eso, ¿vale? Cuando evidentemente hay ya una ligamentoplastia, ya hay una intervención, a veces, como nos dijeron ayer, no siempre, pero a veces ocurren limitaciones articulares y esas limitaciones tendrán su valoración junto a la intervención por artroplastia. Si por desgracia hay una complicación quirúrgica y hay una lesión neurológica, también es posible llevar a cabo una valoración en función del nervio afectado y del balance sensitivo y motor de ese nervio. La extremidad inferior
Hay muchas formas de valorarla, formas funcionales, formas de exploración, incluso hay, curiosamente, una forma de diagnóstico, deficiencia estimada en función del diagnóstico, que va en contra un poco de eso, de diagnóstico no es discapacidad, pero sí que le establece una estimación, ¿vale? Voy a poneros unos ejemplos de qué podría estimarse por ciertas cosas, ¿vale? Si hay un acortamiento de una extremidad, pues en función de la dismetría hay una serie de valoración, igual que cuando hay una atrofia en una extremidad. La alteración de la marcha, es decir, si una persona es dependiente para la marcha de un bastón o lo necesita ocasionalmente, personas que están ya usando 2 bastones, aparatos de marcha, o personas que por desgracia ya están confinadas en una silla de ruedas, pues tienen una valoración por alteración de la marcha. Si hay lesiones neurológicas igual, la artrosis, cuando en estadios avanzados hay un componente artrósico, también hay una estimación en función del intervalo articular radiológico y, como he dicho, deficiencia estimada basada en el diagnóstico. Esta es la tabla que nosotros aplicamos para la valoración de la marcha. Una persona que requiere habitualmente un bastón para la marcha, se le asigna un 15% de limitaciones en la actividad. Esa persona que necesita el bastón para desplazarse fuera de casa y luego en casa a lo mejor, pues, sin necesidad de bastón se desplaza. Si la necesidad de bastón es ya absoluta, se le asigna un 20% de discapacidad. Esos son ejemplos de la forma de valorar. Una vez que se valora la alteración de la marcha, ya no es posible hacer otra valoración por atrofia, otra valoración por una alteración neurológica, porque todo está ya influenciando en esa capacidad de marcha y ya está valorado. No se puede duplicar las valoraciones, ¿vale? Como veis, la persona que necesita una silla de ruedas, si no hay ninguna otra afectación, pues se le asigna una limitación en la actividad del 65%. Estas son las tablas basadas en el diagnóstico. Las bursitis isquiáticas crónicas están reflejadas en los baremos, ¿vale? Estas limitaciones no son limitaciones globales, son limitaciones de extremidad inferior. Nosotros, cuando valoramos extremidad superior o extremidad inferior, las tablas dan un porcentaje de esa extremidad que luego hay que pasarla, hay que transformarla a discapacidad o limitación global, ¿vale? También, cuando hay sustituciones, artroplastia de sustituciones, en las bursitis trocanterias crónicas con una marcha normal también tiene su valoración. La subluxación, luxación rotuliana con una inestabilidad residual, que es muy frecuente, también tiene su porcentaje asignado en las tablas AMA de las que se basa el Real Decreto. Cuando hay una laxitud de los ligamentos, si es de cruzado o de los colaterales, o si son ambos los que están también, si en el caso cuando son ambos ya se estima que la laxitud ya es al menos moderada o grave y se le asigna un porcentaje mayor si son dos, evidentemente, que si es uno de ellos, ¿vale? La artroplastia total de rodilla también, las inestabilidades de tobillo también, para ello es necesario una radiografía que muestre la apertura de esa articulación, de esa inestabilidad, y en función de esa apertura se le asignan unas limitaciones y también determinadas deformidades del pie, ¿vale? Seguimos en músculo esquelético, todavía queda el resto del cuerpo. Ahora viene la columna vertebral. La forma de valorar la columna vertebral nosotros valoramos de dos formas. El modelo de estimación basada en el diagnóstico, ¿vale?, que se usa fundamentalmente en lesiones traumáticas, pero que es el primero a aplicar en todo. Cuando no podamos aplicar aplicamos el siguiente modelo de amplitud de movimiento, que tiene en cuenta una serie de trastornos específicos, que luego pondré unos ejemplos, las limitaciones de movimiento, y si hay anquilosis, pues el grado en que esté anquilosada la articulación, y por supuesto si hay deficiencias neurológicas asociadas, ¿vale? La EBD se usa mucho en traumatismos raquimedulares. Bueno, en el caso del SET se va a usar, como vimos ayer en la ponencia del neurocirujano, en esas inestabilidades cervicales, cuando ya hay una afectación neurológica asociada, pues es posible aplicar este modelo. El modelo establece diferencia entre las afectaciones leves, que son déficits menores, el 1 y el 2, y deficiencias mayores, que ya va del 3 al 8, en función de una serie de hallazgos que son
la presencia de una radiculopatía, la pérdida de integridad de un segmento de movimiento, las fracturas de cuerpo vertebrales potencialmente inestables, luxaciones, disfunción neurológicas a varios niveles y los déficits neurológicos graves. Esto debe ir unido a los factores diferenciadores. Defensa muscular, pérdida de reflejo, atrofia muscular. Y los factores diferenciadores más importantes son los estudios neurofisiológicos que muestran esa radiculopatía, que muestran esa lesión neurológica, estudios que muestran la pérdida de integridad del segmento de movimiento, y cuando hay a veces en problemas medulares hay afectación esfinteriana, pues estudios urodinámicos. El segmento de movimiento, aquí hace una mención específica el modelo que en definitiva para documentar esa inestabilidad segmentaria, esa pérdida de integridad, pues en función de radiografías funcionales da una serie de parámetros para analizar y aplicar o no ese factor diferencial necesario para valorar como pérdida de integridad del segmento. Una vez que tenemos los datos, en función de la lesión, si es lumbosacra, dorsolumbar o cervical, ¿vale?, daríamos unas limitaciones globales, de manera que una persona que por desgracia se le ha asociado un anosclear y ha hecho un enclavamiento y ha perdido prácticamente, se ha quedado en una silla de ruedas con su respirador, esa persona tiene una paraplegia evidentemente y una afectación bilateral neurológica grave de extremidad superior y al menos se le da el 84% de limitaciones, ¿vale? El otro caso, el más leve, pues cuando hay una deficiencia menor, signos clínicos de una lesión cervical sin radiculopatía ni pérdida de integridad del segmento, una discopatía cervical, pues que cursa con contracturas musculares de repetición. Si no hay documentación de una radiculopatía y no hay signos de una inestabilidad segmentaria, pues una deficiencia menor se le asignaría el porcentaje correspondiente. Este modelo se basa en una serie de trastornos específicos, la capacidad de movilidad, y si hay o no, como he dicho antes, lesiones neurológicas radiculares. ¿Los trastornos cuáles son? Cuando hay fractura, compresión, en función del grado de compresión, procede un porcentaje, ¿vale? Las lesiones del disco, las espondilisis y espondilolifesia, en función también del grado 1, 2, 2, 3, 4, también son valorables. Y la estenosis vertebral, cuando hay descompresión y artrodesis de la columna, también se puede llevar a cabo la valoración, ¿vale? No me enseñes 5 minutos porque si no... ¿Sí? Ah, vale, pues músculo esquelético. La valoración que he dicho, rápido. No, es que iba muy tranquilo y quiero hablar de los otros aparatos sistémicos. Se le asigna, se valora mediante inclinómetro la movilidad de la columna y en cada segmento tiene una tablita con todos estos números. Es decir, que nosotros el trabajo que hacemos es complicado, ¿no? Yo exploro, pum, 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 y una vez, si me preguntan, yo hasta que no haga cálculos no le puedo decir porque tengo que hacer muchos cálculos, ¿vale? Entonces, eso es músculo esquelético. Tema del sistema nervioso central, vamos a ir. El trastorno del sueño. El trastorno del sueño, gracias a Dios, la cepa hace maravillas y desaparece la hipersomnia diurna, ¿vale? En la mayoría de los casos, y la valoración no suele llevar a cabo limitaciones si se hace correcto el tratamiento. A veces se tarda mucho en ajustar los parámetros de la máquina, pero finalmente se consigue la adaptación. Y después, del SET, los pares craneales me los salto. Cuando hay alteración neurológica que dificultan la marcha, igual que antes había una tabla de marcha para músculo esquelético, también hay una tabla de marcha para neurológico, ¿vale? Tablas de alteración en la bipedestación y la marcha. También cuando hay alteraciones de una extremidad, del uso de una extremidad neurológica o de las dos, ¿vale? Sistema nervioso periférico, lo que hemos hablado antes de la radiculopatía y la afectación neurológica, según el nervio y el balance sensitivo y motor, se valora. Y el sistema nervioso autónomo pues te remite al órgano que está afectado. El aparato respiratorio, nos guiamos los criterios en base a pruebas funcionales que son la espirometría basal y broncodilatación en aquellas patologías que mejoran como tal. Son estos parámetros los que nos van a guiar para determinar las limitaciones.
En este caso la gasometría arterial, si es un vascular no la vamos a tener, pero si es otra patología, pues según la presión arterial de oxígeno, la difusión del carbónico también nos da información, y si hay una prueba de esfuerzo cardiopulmonar también tiene una valoración, ¿vale? Como veis, son pruebas funcionales las que van a determinar esas limitaciones. En función del porcentaje, pues clase 1, clase 2, 3, las clases que hemos visto antes. En sistema cardiovascular, la evaluación funcional de capacitiopatías valvulares, isquémica, todo, se tiene en cuenta la clasificación funcional de la NIJA, ¿vale? La clínica, por supuesto, y la ecocardio. Para nosotros es muy importante una ecografía, una ecocardiografía detallada en función que nos venga si hay dilatación de cavidades, si hay hipertrofia, si hay valvulopatías, el grado de esta valvulopatía, si son leves, moderadas, si hay una estenosis, una insuficiencia. Por supuesto, si hay una cardiopatía isquémica, la ergometría es fundamental, y un estudio Holter en los casos de arritmias. En patología vascular periférica, pues cuando hay lesiones vasculares de arteriopatía al grado de Fontaine, y en las lesiones venosas y linfáticas, pues cuando hay alteraciones tróficas, dermatitis, a pesar del tratamiento con las medidas compresivas. En el aparato digestivo, desde que introducimos el alimento hasta que echamos los detritus, ¿qué vamos a valorar? Fundamentalmente es la nutrición, es decir, si hay alteraciones nutricionales, habrá una pérdida importante de peso. A partir del 10% es cuando del 10% acorde a su edad y talla y sexo, y se tendrá en cuenta esa valoración. Si hay anemia, fiebre, en el caso de las enfermedades inflamatorias, los brotes en los que hay una actividad presente. Y, por supuesto, como he dicho, hasta que echamos los detritus. Si hay incontinencia o fístulas a nivel, también se tienen en cuenta. Los defectos de pared abdominal, las hernias estas recidivadas que no se llegan a pesar de las mallas, terminan existiendo y persistiendo. Las hernias también tienen valoración cuando limitan las AVD, ¿vale? La patología hepática y nada. En la función renal se mide la función renal, filtrado glomerular, en función del parámetro analítico se incluye en una clase, en otra, y si hay el ingreso hospitalario por episodios transitorios de afectación renal también. Los estomas, ¿vale? Cuando hay un TWJ, cuando hay un sondaje o los autosondajes, eso también tiene valoración. En el tema endocrino-metabólógico, cuando la osteoporosis cursa con fracturas patológicas, tiene unas limitaciones en la actividad y se le da un porcentaje. En aquellos niños que tienen una talla baja, van teniendo un retraso en el crecimiento, tendrá también su valoración en función del percentil, se le asigna una clase u otra. Aparato visual, ya que vimos que pues hay trastornos de refracción, a veces incluso hay tracción de la retina y hay desprendimiento de retina, aunque no sea la causa principal, sino es secundario. En fin, ¿qué se valora aquí? La función visual. Y la función visual se tiene en cuenta la agudeza visual con corrección. Es importante que la agudeza que se valora no es... Yo tengo 7 dioptrías, sí, pero ¿cómo ves con las gafas? Si ves con las gafas la unidad, la función visual está conseguida con ese tratamiento, ¿vale? También se tiene en cuenta el campo visual, las reducciones. Ayer nos puso el ejemplo del glaucoma, viste, y el glaucoma que se afecta al campo visual en el set que de córnea frágil se afectaba a veces como criterio menor estaba el glaucoma y este campo visual se reduce. Pues eso hay pruebas campimétricas computerizadas en el que la persona le van dando estímulos y él va dando y salen luego unas gráficas y en función de esa reducción concéntrica hay unas limitaciones para asignar. Casos de diplopia en todas las posiciones de la mirada, si esa diplopia es en todas las posiciones también se valora, la discromatopsia y la hemeralopia, alteración de visión de los colores y nocturna. La función auditiva también he visto que a veces ocurre que hay alteraciones auditivas asociadas con las visuales. Se valora mediante una audiometría. Los implantes cocleares también tienen el implante coclear es otra cosa que automáticamente tiene al menos ese 33%.
Y potenciales evocados auditivos nos sirven muchas veces cuando hay una falta de colaboración, como es el caso de los niños, que muchas veces es difícil hacer una prueba audiométrica, ¿vale? Aunque sí hay servicios muy especializados que consiguen que colaboren y más o menos son fiables, pero si disponemos de estos potenciales evocados, pues también nos dan información. Las valoraciones psicológicas. Yo aquí, bueno, voy a decir lo que hay, pero de esto no entiendo. Yo soy médico, valorador, esta la hace el psicólogo, ¿vale? Bueno, valora el desarrollo psicomotor, el trastorno de adaptación, los trastornos depresivos, el trastorno de ansiedad y las capacidades cognitivas. En ella, en la discapacidad intelectual, hay un capítulo específico. Aquí ya he dicho que la menor de ellas, la inteligencia límite, va a tener ya al menos ese 33%. Para valorar esa discapacidad intelectual, se valora la psicomotricidad con el lenguaje, las habilidades de autonomía personal y social, el proceso educativo, personas un poco más mayores en la ocupación y laboral y la conducta, ¿vale? Y luego los trastornos mentales, en los que se valora la capacidad para llevar a cabo una vida autónoma, ya sea relacionada con el entorno o cuidado personal, la actividad laboral, aquí sí se tiene en cuenta para el tema de los trastornos mentales, la capacidad o no de llevar a cabo un puesto de trabajo. Y bueno, cuando hay alteraciones de concentración, de mantener actividad en una tarea. Y por último, que evidentemente tiene que haber presencia y síntomas de los trastornos mentales que están alegando e informes de psiquiatría. Patologías diferentes. Y por último, los factores sociales que se tienen en cuenta. Estos factores sociales tienen en cuenta el factor familiar, si hay problemas graves en la familia, cuando hay ausencia de alguno de los progenitores, cómo es la relación dentro de la familia y luego situaciones especiales de marginación, un bajo nivel cultural, factor económico, la renta per cápita de toda la unidad familiar, todos los ingresos que entran en esa unidad familiar dividido por el número de función de eso hay unas tablas que se le asignan unos puntos. El factor laboral es si está desempleado o si está en una situación de subempleo, ¿vale? Trabajando pero que no está cotizando, cualquier de estas situaciones. Y luego el factor cultural, situación cultural y nivel de estudio alcanzado. Antiguamente, ya hace tiempo, pues había mucho nivel de analfabetismo. Gracias a Dios, cada vez esto se ve menos. Y en resumen, una vez vistas las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, una vez si está alcanzado 25, se suman factores sociales y eso es lo que da el grado de discapacidad. He ido un poquito rápido, pero he intentado que veáis que nosotros cuando valoramos en función de lo que podemos valorar, de lo que nos dicen los baremos que podemos valorar. Lo que no hay en los baremos es difícil a veces adaptarlo en alguna de las situaciones. Por eso es importante lo que os he dicho, esas situaciones de luxación recidivante que vengan documentadas, que de momento a lo mejor no es necesario el tratamiento de traumatología, en fin. Y por supuesto si están operados, como habéis visto, hay una serie de valoraciones a realizar. Eso es todo y muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es acerca de los brotes, porque la mayoría de las veces cuando tenemos un brote, como ya sabemos lo que nos hace o lo que no nos sirve, evitamos ir al hospital o al centro de salud. Quiere decir que tenemos que tener recogido cada brote que tenemos si es la urgencia. Esa situación no está contemplada en los baremos, ¿vale? La que contempla habitualmente los baremos en determinadas patologías requieren ingresos hospitalarios porque son brotes que no se pueden controlar en casa y hace falta una atención hospitalaria y por eso se incluye, ¿vale? A día de hoy no hay mecanismo para tener en cuenta esa valoración por el hecho de que son brotes que se autocontrolan, que no es necesaria la asistencia médica hospitalizada, que es lo que se tiene en cuenta en los otros brotes. Es lo que te digo, lo que hay en los baremos, ¿vale? Que se están, como he comentado en estos días, actualmente se están trabajando en unos baremos para evitar cambiar esto que están un poquito obsoletos y hay situaciones, habéis visto que no he hablado del dolor, ¿verdad? El dolor no lo contempla estos baremos. Estos baremos dicen que el dolor musculoesquelético ya está valorado ahí en las limitaciones. En los baremos que van a salir hay un capítulo específico del dolor, ¿vale? Tiene una entidad independiente. Los baremos se intenta cambiar, como habéis visto, estos son normas, estos son leyes. Las leyes sabéis que son muy lentas, nosotros aplicamos lo que nos dicen que hay que aplicar. Entonces, los baremos que van a salir intentan suplir
todas las carencias que hay. Cuando se establece un baremo, los baremos pues se hablan con médicos de la valoración, con médicos asistenciales, con las asociaciones, es decir, se pone todo en conjunto y al final los baremos que están pendientes de seguir ya tienen la validación del Instituto Carlos III, ¿vale? La validación del Instituto Carlos III está, pero ahora mismo está parado y no sé yo el motivo ni cuándo podrá eso llegar a ser una realidad. Las enfermedades llevan aparejadas en la mayoría de los casos una gran cantidad de gastos para la familia, muchos gastos. Y eso es un grado de dependencia. Y a veces los factores son objetivos, como ha explicado, pero hay un factor subjetivo que es el tema de los factores sociales. El factor social siempre es subjetivo. Entonces hay veces en las que la persona, o la familia, está en un límite prácticamente rozando por arriba o superando por arriba el máximo que se considera para tener derecho a la prestación, o sea, sumarle 8 puntos al 25, y esa persona, esa familia se queda con un 25, un 27, un 20 y poco, y no tiene derecho a esa prestación, y los gastos ocasionados por la enfermedad rara a veces son superiores al posible ahorro que se puede suponer. O sea que ahí, y creo, a mi modo de ver, por lo que conozco por el tema de la enfermedad rara, que lo he comentado al principio, creo que los factores sociales, en este caso la unidad familiar, deben importar poco, porque una persona que no una discapacidad o no la tiene, otra cosa es que al final tenga algunas posibilidades que en muchos casos, porque claro, también la renta precavida en España es la que es, en general, en muchos casos ocasiona más gastos y no estoy cubierto por el sistema. Es así. Luego, en una situación, es decir, funcionan las limitaciones físicos, psíquicos y sensoriales en una persona, si es la misma que otra, en función de los factores sociales, a una persona puede ser reconocida la discapacidad porque sea en un 25 cuando sea 8 puntos y llega a 33, y a la otra persona, si no alcanza los 8 puntos, se queda con 5 puntos, se queda en un 30 y no tiene ese reconocimiento. Pero como habéis visto, la primera diapositiva, la discapacidad es la interacción entre las deficiencias que limitan las actividades y luego el entorno en el que se desenvuelve la persona. El entorno es todo. Lo que yo me encuentro al salir de mi casa, lo que yo dispongo para salir fuera, no solo físico, sino el tema material. La perspectiva es esa. Los nuevos baremos siguen teniendo en cuenta evidentemente los factores sociales. Los factores sociales es fundamental tener en cuenta. Nosotros además somos políticas sociales. Nosotros dependemos siempre de la Consejería competente de política de los servicios sociales. No somos sanidad. Entonces, los factores sociales es algo fundamental en la discapacidad. Hay que tenerlo en cuenta. Porque pero que la persona que tiene un déficit o una deficiencia la tiene. Sí, la tiene. De hecho, hay algunos reales decretos que han sacado de ayudas económicas para determinadas situaciones, como fue hace unos años, sacaron para el tema de enfermedades neurológicas graves, cáncer infantil también sacaron unas ayudas, es decir, pero eso son ayudas económicas que no tienen nada que ver con lo que es la discapacidad, son otra cosa que tendrá que legislar. Hemos escuchado un par o tres veces durante estos 2 días que es la nueva discapacidad del siglo XXI, y es muy curioso que casi no se contemple nada de lo que nos ocurre a casi todos los que estamos en la sala. Entonces, pues, supongo que entendéis cómo nos podemos sentir cuando estamos muy limitados al día a día. Nos es complicado que nos entiendan y que llega el momento de una discapacidad y pocas veces se consigue porque parece que lo inventes. Entonces, nosotros no pensamos que se invente nada. Bueno, no, pero entiéndeme que es como la nueva discapacidad, pero realmente no lo es de cara al gobierno. Es la gran desconocida y hay situaciones que no lo contemplamos, y lo que decía yo al final en el tema Magdalena. Nosotros tenemos que aplicar una normativa, una normativa legal. Nosotros aplicamos la ley, no es un criterio que establece una ley, no podemos aplicar otra cosa. A día de hoy, un diagnóstico no es una discapacidad, ¿vale? Y ese decreto se basa en parámetros objetivos que hay que cuantificar y cada capítulo establece unos criterios. ¿Que hay que cambiarlo?
Estoy totalmente de acuerdo de cambiarlo y adaptarlo a las situaciones actuales, porque además hay cosas que están ya obsoletas y hay que cambiarlo. De hecho, se está trabajando para cambiarlo, pero es una normativa estatal. No depende ni del centro de evaluación ni de la Junta de Andalucía, sino depende del Estado español. ¿Vale? Y una vez que ya se ha ocultado, no lo haremos, pues la aplicación será común todos los años.